Daros la bienvenida a todas. Permitidme unos minutos de introducción por si acaso alguien no nos conoce y se une. Estas son unas tertulias que organizamos desde la Fundación SESPOL gracias a nuestro alumnado de los másteres de Sexología y Género y de Sexología Sanitaria con perspectiva de género. Nuestra intención siempre es, aparte de dar la oportunidad al alumnado que pueda exponer, digamos, los temas que más le interesan desde un punto de vista más profesional, más objetivo, y con ello favorecer un poquito el tema de la experimentación, la puesta en práctica de conocimientos, etcétera, de competencias, pues también nos interesa mucho el tema de poder divulgar todo lo que nosotros consideramos una vía correcta o una vía más saludable de la sexualidad, ¿no? El lema de la Fundación SESPOL es: el conocimiento sexual nos hará libres, y en base un poco a esa línea pues planeamos estas tertulias en formato abierto. Hoy tenemos a Esther González, que es psicóloga, especialidad de clínica, trabaja en el Hospital de Día de Salud Mental con población infanto-juvenil y nos va a hablar un poco sobre la educación sexual. Nos va a plantear un poco qué es la educación sexual, ¿no? Y por qué debe ser incluida desde la infancia, ¿no? Haremos toda la tertulia con Esther y no sé, eso ya depende de ti, Esther, si quieres que te interrumpan, si dejamos las preguntas al final, como tú quieras. Pues que interrumpa quien quiera, y de hecho va a haber un momento de la charla que algún valiente que quiera participar os daré opción, y luego por supuesto las preguntas que queráis. Así que ya al ataque, ¿no? Vale, venga. Voy a ver si soy capaz, porque los que me conocéis sabéis que la tecnología no es exactamente lo mío. ¿Veis? ¿Estáis viendo? Se ve. ¿Qué veis? Estamos viendo tu PowerPoint, Esther, tu pantalla. Gracias, Isa. Nada. Genial, pues vamos con ello. Dale si quieres a comenzar presentación, porque así queda un poco más pequeño. A ver. Ahora ya lo veis, pantalla completa, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, sobre todo, y bueno, cuando desde SESPOL nos plantean esta actividad con la libertad absoluta de elegir nosotras mismas la temática, pues mi cabeza se puso como a 1000 por hora, repasando como la infinidad de temas que me parecen súper importantes y que deberían tener un espacio, ¿no? De mención. Pero bueno, finalmente me decanté por algo que me parece tan fundamental que no puedo evitar dedicarle mi tiempo, como es la educación sexual. Es un tema enorme del que podríamos estar hablando horas, pero prometo acabar antes de que entre la primavera, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué este tema gana mi elección por encima de los demás? Pues porque me parece que está en la base de todo. Es muy difícil que podamos seguir luchando, o que podamos ganar ciertas batallas en cuanto a libertad, a igualdad, a salud sexual, mientras no abordemos lo que hay en la base, ¿no? Y veamos qué está pasando. Creo sinceramente que como sociedad estamos fallando, ¿vale? En cuanto a la educación sexual que damos y la educación sexual que estamos recibiendo, ¿no? Es una sensación que tengo especialmente por mi trabajo, ¿no? Como os decía Roberto, yo trabajo en un hospital de día con población infanto-juvenil, fundamentalmente adolescentes, y bueno, pues están en una edad complicada y en un momento en el que probablemente están teniendo sus primeras relaciones sexuales, pero hay mucho desconocimiento, ¿vale? Hay muchas dudas. Tengo también la sensación de que es una generación que está sobreinformada en apariencia e infraeducada en cuanto a lo que en cuanto a educación sexual se refiere, ¿vale? Y por todo esto, pues me lleva a bueno, querer dedicarle un espacio a aclarar un poquito todo esto de la educación sexual, ¿vale? Porque la pregunta que me hice principalmente fue si la gente sabe realmente qué es la sexualidad.
seguramente es el punto clave para empezar con todo esto, porque si yo no tengo claro qué es la sexualidad y qué abarca, quizá no vamos a entender muchas propuestas que se van a hacer, ¿no? El otro día estaba con un grupo de amigos y yo les planteé si les parecía bien, tenía sentido y coherencia a introducir educación sexual en la infancia, ¿vale? Pues en niños de preescolar y demás. Y bueno, pues hubo un poco de todo tipo de opiniones, ¿vale? Gente que dijo, pues sí, estaría fenomenal, sería un crecimiento. Y luego hubo gente que estaba un poco horrorizada ante mi planteamiento, ¿vale? Y a mí me parece comprensible que la gente se horrorice si realmente no tenemos claro qué es esto de la sexualidad. ¿Sí? Bueno, pues podríamos debatir, ¿no?, durante mucho rato, y algo debatiremos, ¿no? Pero me voy a ir a una definición que nos deja la OMS en 2006 y que nos explica que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se va a vivir y expresar a través de nuestros pensamientos, nuestras fantasías, el deseo, nuestras creencias, actitudes, valores, conductas, nuestras prácticas, los papeles y las relaciones interpersonales que establecemos. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no por ello todas van a estar siempre presentes, ¿vale? Quizá no todo el mundo vive o expresa las mismas características, las mismas dimensiones. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, religiosos, espirituales, ¿no? Más allá de este rollo que os he contado, que dice la OMS y que da bastante en el clavo, ¿no?, en muchas cosas, me gustaría destacar, ¿no?, que la sexualidad está presente desde el momento en el que nacemos. Desde el mismo instante en el que nacemos somos seres sexuados con sexualidad y nos va a acompañar hasta que morimos. Nos acompaña durante toda nuestra vida y es de esperar que si el ser humano va cambiando a lo largo de su vida y necesitando cosas distintas en su proceso vital, pues la sexualidad también va a ir hablando de cosas distintas a lo largo de nuestra vida. Y tendremos que ir viendo, ¿no?, leyendo en nosotros mismos y viviendo esos cambios y esas necesidades. Y es que nosotros somos seres somos seres biopsicosociales y nuestra sexualidad también lo es, ¿vale? Dentro de la sexualidad vamos a encontrar una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social. Y si, como acabamos de ver, la sexualidad está presente desde el momento en el que nacemos, pues yo me planteo, ¿por qué no recibir educación sexual desde que nacemos? Aquí es donde os pongo en un compromiso y invito a que si hay algún valiente o alguna valiente que se atreva, ¿no?, que se anime a compartir con nosotros qué entendéis por educación sexual, y quizá más allá de eso sería interesante que pudiéramos compartir qué educación sexual habéis recibido vosotros en vuestra vida. Bueno, pues sí que se empieza a variar. Gracias, Isa. Pues, a ver, bueno, es que educación sexual, tal y como has dicho tú, siendo la sexualidad un concepto que abarca tantas dimensiones y siendo tan transversal, pues podríamos entender muchas formas de interacción como educación sexual. Entonces, ahora que lo has dicho, intentando concretarlo, me parece tan inmenso que, pues sí, pues podría ser lo que entendemos por educación formal, que es lo que nos viene a la cabeza enseguida, y que es bastante lamentable, que yo creo que al final, pues la educación que hemos tenido todos, si eso se puede considerar educación, que es bastante nula o inexistente. Y cuando digo todos, pues me refiero en general, porque habrá gente que haya tenido una educación mejor, pero en mi caso, no, en mi caso, pues inexistente. Fue un poco como, pues si tiene preguntas que las haga, pero
Yo creo que es la base de la educación a nivel familiar en este sentido. Y entonces no sabría decirte muy bien. No sé si te estoy ayudando. Sí, porque es tu experiencia, o sea que... Pues sí, pues... Fenomenal. O sea que más bien inexistente. Sí. O sea, educación sexual, pues lo que puede ser entre grupo de iguales, porque a nivel de referencia respecto a los adultos y tal, refiriéndome al desarrollo y todo eso, siempre era como, dejamos esta vía de comunicación abierta, pero nunca tenían una intención activa de hablar de este tipo de temas. Sí que es verdad que cuando me planteo este tipo de cuestiones siempre pienso, ¿qué le vamos a pedir a la generación a lo mejor de nuestros padres, en el caso, por ejemplo, los míos, cuando no han tenido ningún tipo de educación? Pero bueno, sí, esa es mi experiencia. Vale, genial. Gracias, Isa. Nada. ¿Alguien más se anima? Ah, ya la he pagado, claro, os podéis imaginar. Yo me animo, venga. Gracias, Estaba Carlota. Yo estaba pensando que al final yo creo que también la educación sexual en la infancia se realiza, pero de maneras como muy informales y quizás espontáneas, como que no está arreglada, pero sin más, el hecho de que un niño se pregunte porque yo tengo una colita o porque yo tengo un chichi y que la madre le explique, los chicos, eso también es educación sexual. O cómo yo me siento con mi cuerpo, o cómo es educación sexual, lo que pasa que es como que al decir como no, eso no se da en el colegio, al final no lo estás planificando, no lo estás como trabajando con objetivos, sino que pero ocurre porque la sexualidad ocurre. Claro. Entonces creo que es inevitable, ¿no? que haya de algún tipo una educación sexual. Lo que pasa que si no como que se planea, pues entonces ocurrirá de una manera espontánea, informal y a veces pues quizás no del todo profesionalizada o no del todo reflexionada. Eso es lo que, no sé. Sí, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? Y que de hecho, como veremos a lo largo de la charla, va a haber distintos agentes educadores fundamentales y evidentemente, ¿no?, estas preguntas que salen de forma casual son básicas, habla de esa evolución, ¿no?, y de ese desarrollo. Y es importante también, decía Isa, ¿no? Pues yo entiendo que a lo mejor las generaciones de nuestros padres, seguramente con la diferencia de cada uno, ¿no?, en su casa, pero generaciones que han recibido una educación mucho más censurada, probablemente en muchos temas, dificulta quizá que se hayan hablado de ciertas cosas. Claro, cuando esa es quizá la única educación que se ha recibido y depende mucho del contexto familiar, con las diferencias de cada familia, como bien sabemos, pues ahí es donde es difícil, ¿no? Manejar y valorar qué educación sexual se está dando en una sociedad concreta, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, chicas. ¿Algún valiente más que estáis diciendo le doy, no le doy? Yo, a mí me gustaría. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carmen, pues muchísimas gracias. Sí, saludos desde Chile, aquí es mucho más temprano. Bueno, desde mi experiencia, yo me acuerdo cuando era más pequeña, aquí se le hizo educación básica como a la primaria y educación media como a la secundaria. En los temas, cuando pasaban estos contenidos de sistema reproductor femenino, masculino, ahí como que se indagaba un poquito más desde las preguntas que emergían desde los mismos compañeros, desde nosotros como estudiantes. Ahora, después de la secundaria también hubo ahí, dependiendo del contenido, eran también las preguntas emergentes y desde ese punto se podía un poquito hablar más del tema. Yo personalmente fui a un colegio que era como más abierto de mente, entonces no fue tan difícil. Pero hasta hace poco en Chile se discutió el tema de sacar una ley de educación sexual integral y se rechazó, porque dan este tema en la casa. Los papás, es su responsabilidad tener que trabajar esto, porque claro, yo también soy docente ahora y podemos tener una perspectiva o podemos educarnos con respecto a esto, pero en las casas es una historia completamente distinta. Entonces ahí está como la pequeña guerra entre la pedagogía, entre la educación y lo que los papás quieren informar a sus hijos.
también, claro, desde la desinformación. Entonces, eso, es como toda una pelea. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que yo creo que es uno de los problemas, ¿no? Esa guerra en cuanto a que esto es un tema que se educa en casa. Ya, si me lo permitís, voy a dar mi opinión, ya que tengo la opción. Es que creo que nos estamos equivocando en una base, que es entender que los colegios, los institutos, o sea, el proceso educativo evidentemente tiene su función fundamental de formación de cultura general, de valores, de millones de cosas, pero creo que si nos empezamos a pasar la pelota los unos a los otros, la pelota se va a caer. O sea, creo que al final una persona, un individuo, desde que es pequeño hasta que crece, hasta nosotras, ¿no? Que estamos muchas en formación actualmente, en máster, nunca dejas de formarte y te formas en la vida, en la totalidad de la vida. Y te formas en casa, evidentemente, y hay muchas cosas que tienen que venir desde el hogar y muchas cosas que tienen que venir desde los centros educativos, ¿no? Desde las distintas estructuras sociales, porque vivimos en sociedad, ¿no? Veíamos antes que somos seres biopsicosociales, somos seres que vivimos en sociedad. Entonces, es muy difícil marcar, ¿no? No, esto se enseña en casa y esto se enseña en el colegio. Bueno, y si remamos todos en la misma dirección, podría quizá la cosa funcionar mejor, ¿no? También creo que si nos salimos de la sexualidad, este tema sería un debate en sí mismo, ¿no? El tema de la educación, que es de los padres, que es de... Bueno, creo que al final la educación del individuo que vive en sociedad debería ser de todos, ¿no? Y yo personalmente, que además siento que tengo la responsabilidad también de formar parte de la educación de muchos chicos, de los chicos que pasan por el hospital de día, que durante X tiempo de su vida, a veces en vez de ir al colegio vienen allí o 50-50, ¿no? Y al final las personas que trabajamos con ellos formamos parte de su crecimiento y de su educación. Yo les devuelvo siempre, creo que tengo una importante responsabilidad de cara a vosotros y lo mejor que puedo hacer es daros ejemplo. De muchas formas, ¿no? Y dar ejemplo puede ser traer esta temática sin ir más lejos y hablar de ella abiertamente, porque te estoy dando el mensaje de que de esto se puede hablar. Si yo te doy el mensaje de no, esto solo se habla en casa, ¿qué pasa por ahí, no? ¿Qué sobreentiende que se queda por detrás? No sé si alguien quiere añadir algo más. Buenas, Esther. Hola, Sonia. Que yo quería decir que además no es pasarse la pelota, creo, de un lado a otro, sino que es como quitarse No, esto lo pueden trabajar como en realidad a valoración personal de cada familia, entonces nos quitarían como derecho la educación sexual, no estarías garantizando que exista, te estás un poco lavando las manos, yo entiendo, como a nivel social, si no la incluyes, obviamente que tiene que ser una base, la educación desde casa creo que es la base, ¿no? Pero no puedes llegar a todas las casas, nadie se asegura de qué ocurre en todas las casas, entonces creo que la manera de marcarlo como, o sea, de conseguir, de reafirmarlo como derecho es implementando una parte formal, por lo menos. Pues muchísimas gracias, Sonia. Hola, y agregándole a lo que estaba comentando Sonia, también pienso que no son cosas excluyentes, ¿no? No porque haya una educación en la escuela va a dejar de haber una educación en la casa. Entonces me parece que la pelea es un poco un absurdo mismo. De hecho, también hilando con el tipo de educación que uno recibió, yo fui a un colegio católico digo, y en el libro de religión había un apartado sobre lo malo que era masturbarse porque te centrabas en vos mismo. Yo era tan chiquita que no sabía ni lo que era masturbarse, así que le pregunté a mi mamá lo que era, ella leyó el apartado, me dijo que en casa no estábamos de acuerdo con esa visión de la masturbación. Entonces realmente si tenés unos padres presentes, pueden complementar la información que te da el colegio, que es mucho más fácil, ¿no? Para los papás desde lo que hay, decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que plantearlo desde cero. Totalmente. Muchísimas gracias, Juliana. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Por eso decíamos que al final yo creo que es que esto no va de elegir
a quién le toca hablar de qué, sino de, no sé, nadie, yo hace poco inicié un grupo de afectivo sexual con los chicos y todo fantástico, todo fenomenal, pero ya se ha planteado el, bueno, a ver, ¿no? A ver si algún padre se pueda quejar. No ha pasado, no sé si pasará, los chicos están muy contentos, pero bueno, pero como que ya lo asumes. O sea, si yo planteo un grupo de habilidades sociales, nadie se plantea que vaya a haber quejas de los padres. Pero si lo planteo de sexualidad, ya sabemos que quizá alguna familia nos esté disconforme con alguna cosa que se pueda plantear. Sí, también creo que hay que estar alertas a qué padres están disconformes, ¿no? Yo tengo a mi mamá que es maestra jardinera, que hace más de casi 25 años, dio una charla de sexualidad a niños de infantil, 3, 4 años, y se necesitaba la autorización de los padres. Y para todos los padres fue un alivio, ¿no? Excepto para uno que no quería, entonces se retiró a su hija del aula para que no tuviera la charla, porque el padre no quería. Y después resultaba que ese padre abusaba de la hija. Entonces también se descubrió más tarde, ¿no? Pero también hay que estar como muy atentos a qué es lo que está pasando cuando los padres no quieren. Por eso yo personalmente pienso que es algo que los padres no tienen derecho a decir si quieren o no quieren que sus hijos reciban educación sexual, porque es un derecho de por sí. Totalmente. ¿No? Totalmente de acuerdo. No pedimos permiso para hablar de pautas alimentarias saludables, de higiene del sueño, ¿no? Pues son áreas y aspectos de la salud y damos por sentado que tenemos una obligación, yo como sanitaria tengo una obligación sociosanitaria de cuidar por la salud de estas personas. Es que la sexualidad es un área, como hemos visto, fundamental de la vida del ser humano. Porque voy a pedir permiso para trabajar un área saludable que necesita su propia intervención, ¿no? Su propio abordaje, más que intervención. No sé si alguien quiere añadir alguna cosilla más. Bueno, pues muchísimas gracias a las valientes. Luego, de todas formas, en cualquier momento me podéis cortar, que yo cojo carrete y no paro, pero vosotras cortarme y en cualquier momento. Bueno, pues muchas gracias. Yo, por si acaso no había valientes, he estado acosando en las últimas semanas a todos mis conocidos, amigos y allegados y les he preguntado, oye, ¿qué educación sexual habéis recibido? Y lo que me he encontrado es, bueno, pues gente concretamente una amiga que me decía, pues mira, venían al colegio a darnos una charla de la regla y además invitaban a los chicos a abandonar la clase, ¿vale? Al comentar esto con más gente, más personas se han unido a que cuando iban al colegio a darles una charla sobre la menstruación, a los chicos se los llevaban a otro sitio que no saben de qué hablaban. Pues ahí también, además me decían, llevo toda mi vida preguntándome de qué hablaban con los chicos cuando a nosotras nos explicaban cómo se ponían tampas. También alguien me decía, esto es lo del condón y el pepino, ¿no? También se repetía, ¿no? Pues mira, en un momento dado nos vinieron a dar una charla sobre el uso del preservativo y con un poco de suerte nos regalaron unos condones. También me han comentado bastante, bueno, pues venían 2 o 3 días en la hora de tutoría a hablarnos de las enfermedades de transmisión sexual, ahí también metían lo del condón, me hizo mucha gracia alguien que me dijo, ¡guau! Tengo unas cosas que le salían en el pene horrible. Y esto es un poco en general lo que se ha repetido, ¿no? También algo que comentabais ahora, ¿no? De en un momento determinado lo empiezas a hablar con tu círculo social, ¿no? Con tu círculo de referencia. También es algo que me decían el otro día un grupo de chavales jóvenes
en general me decían que su primer contacto con el tema de la sexualidad había sido pues, con la gente de clase, hablando con los compañeros y estas cosas, ¿no? Al final aprendes de unos y de otros lo que te van contando, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que en general se repite esta experiencia de que has sido quien ha tenido la posibilidad de recibir algún tipo de educación sexual, ha sido muy focalizada en edades ya adolescentes, pues en tema de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, la regla y poco más, ¿no? Y que además se hacía en un ratito en tutoría. Yo personalmente me uno a las que sí han recibido la charla de la regla. Yo no recuerdo lo de que echasen a los chicos de clase, puede ser que mi cerebro lo haya borrado para no enfadarme. Sí que un año también vinieron a hablarnos de preservativos y luego, aparte, sí que recuerdo que un año nuestra tutora, a modo personal, dedicó varias sesiones de tutoría a hablar del aborto. Además, yo personalmente fui a un colegio religioso y, sin embargo, muchas veces no se está relacionado, ¿no? Pues quizá haber recibido una educación sexual o más inexistente o más guionizada por la parte religiosa, y yo reconozco que en ese sentido creo que recibí una educación bastante abierta y de hecho estoy bastante agradecida de aquellas sesiones, todavía las recuerdo, que fueron bastante duras, pero se habló del tema muy abiertamente. Pero por lo que he podido hablar en estas semanas no es algo ni mucho menos habitual. Y esta experiencia generalizada que estamos viendo se sustenta en el hecho de que el modelo que está instaurado, digamos, ahora mismo de educación sexual es el modelo de riesgo, ¿vale? El objetivo de este modelo sería prevenir los riesgos asociados a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados, disminuyendo así los costes económicos que supone a nivel hospitalario y demás. Pero claro, pasa una cosa, este modelo refuerza una imagen negativa de la sexualidad. Al final nos están hablando de la sexualidad como algo peligroso, ¿no? Y precisamente por eso el modelo de riesgo no puede ser el modelo de educación sexual, porque es un modelo de prevención, ¿vale? Prevenir un riesgo sin educar previamente en la práctica saludable del mismo está total y absolutamente abocado al fracaso. El objetivo de la educación sexual no debería ser evitar las consecuencias nocivas de las conductas de riesgo. No porque esto no sea importante y no haya que hacerlo en un momento determinado del desarrollo evolutivo, sino porque si acompañamos y educamos desde pequeños en una capacidad de autonomía, de autoconocimiento, de respeto y cuidado propio y hacia el otro, bueno, pues vamos a conformar, a acompañar a personas que van a ser capaces de ser dueñas saludables de su biografía sexual. Y quizá entonces pues no sería necesario un modelo enfocado al riesgo como es el actual, ¿vale? Yo utilizo la metáfora de la cómoda que me he inventado, pero que tampoco he inventado la pólvora, así que seguramente a alguien más se le puede haber ocurrido, es que muchas veces simbolizo, ¿no?, que la sexualidad podría ser como una cómoda, es un mueble muy grande que puede tener un montón de cajones distintos, y esos cajones hablan de cosas muy diversas. Quizá no todas las cómodas tienen los mismos cajones o no todos los cajones se abren, como veíamos al principio, ¿no? La sexualidad abarca un sinfín de dimensiones, pero no todas tienen por qué estar presentes o expresarse de la misma forma para todo el mundo. Tampoco todas las cómodas son iguales, tienen ni la misma forma ni el mismo tamaño. Pero será importante saber que dentro de esa sexualidad vamos a tener que hablar de identidad, de género, de fantasías, de atracción, de prácticas sexuales, con uno mismo y con el otro, y poder abordar todo eso, ¿vale?
decía al principio, ¿no? Pues que cada momento evolutivo para nosotros como ser humano pues tiene unas necesidades distintas y lógicamente la sexualidad también es así. Vamos a ver qué cosas serían importantes quizá en distintos tramos de edad. Luego seguramente en cada uno de estos podríamos ir atinando en cada edad concreta, pero bueno, a grandes rasgos tenemos que durante los 2 primeros años de vida son nuestros primeros pasos en todos los sentidos. Y es también la primera educación sexual que recibimos casi sin darnos cuenta, porque es ese momento en el que aprendemos a querer y a ser queridos. Es un momento de la vida en el que los 5 sentidos van a ser básicos y el bebé además va a ir descubriendo su propio cuerpo, ¿vale? ¿Qué va a ser muy importante en esta etapa? El vínculo. La creación del vínculo, de los afectos, conocer las partes del cuerpo. Por favor, llamemos a las cosas por su nombre. Tú a un niño no le dices que el codo se llama planta, le dices que se llama codo. Pues el pene se llama pene y la vulva se llama vulva. Luego, claro, nos encontramos con adolescentes de 15 y 16 años que me dicen que es que no saben cómo llamar a sus genitales sin usar un taco. Pues vamos también a dar nuestro granito de arena, ¿no? Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. También es un momento en el que ya empezamos desde ahí a recibir educación con respecto al cuidado, al respeto de nuestro propio cuerpo y del otro. Entre los 3 y los 6 años, pues es una etapa muy divertida en la que ya corren y gritan y hacen 1.000.000 de preguntas. Y bueno, los niños van a identificar y clasificar pues, en niños y niñas. Y claro, va a ser muy importante en este momento en el que la clasificación social va hacia esta clasificación binaria de niños y niñas, ¿no? Como que hay cajoncitos en los que todos encajamos, que les acompañemos en entender que existe una gran diversidad y que la diversidad es súper positiva, que no tiene nada de malo que haya diferencias, todo lo contrario, ¿vale? Es un momento en el que se empieza a conformar la autoestima, así que importante será acompañarles en este proceso. También es una etapa en la que empiezan los tocamientos y descubren que da gustillo además, entonces también va a ser importante cómo voy a gestionar esta parte, ¿no? ¿Qué mensaje te estoy dando? Por lo tanto, pues ¿qué sería importante, ¿no? Acompañar en este descubrimiento de la diversidad, en el respeto entre iguales, van a encontrar, ¿no? Como os decía, esos juegos exploratorios, ¿no? Porque además me doy cuenta que me gusta. Vale, pues voy a acompañar en decirle, oye, ¿dónde, cuándo es adecuado o no realizar esas exploraciones del juego? Aprender a enseñar los límites, ¿no? Yo voy a tener que aprender como niño que hay ciertos límites para mí y por lo tanto en el otro. Tremendamente importante esto. La prevención del abuso en la infancia debe empezar en la infancia. En la etapa adulta llegamos tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir en la medida de lo posible que esto pase y que en el caso de que haya ocurrido o que pueda estar ocurriendo, identifiquemos de la forma más temprana posible esta situación? Vamos a enseñarles, ¿no? Les vamos a acompañar a entender su propio cuerpo y que ellos pueden decir que no, lo que me gusta, lo que no, ¿vale? Ya entre los 6 y los 10 años va a empezar la masturbación por placer, ¿vale? Antes estábamos más en una parte más exploratoria. Ya en esta etapa puede empezar la masturbación con objetivo de placer en privado, ¿vale? Será por eso también relevante cómo hayamos abordado el tema en etapas anteriores. Es un momento vital en el que se van a adquirir pues, muchas responsabilidades, se empiezan a comprender las normas sociales, el grupo de iguales empieza a ser tremendamente importante, los padres cada vez importan menos o gustan menos, gustan los amigos, ¿no? Y empieza, como os decía, va a ir apareciendo esa masturbación en privado, ¿vale? Importante, lo veremos luego, los estudios actuales indican
que estamos en un momento en el que el consumo de porno empieza, en muchos casos, en los 8 años. Antes la media estaba en unos 12 y cada vez está bajando más, lo cual nos está hablando, ¿no? Nos refuerza eso, esta teoría mía que yo decía al principio, de que algo no estamos haciendo bien en cuanto a educación sexual, porque los chavales están yendo a ver pornografía como medio de educación, como medio de encontrar respuestas a preguntas que o bien han hecho y no se les han respondido o bien no se han atrevido a hacer en voz alta, ¿no? Así que será importante poder acompañarles de una forma saludable en este proceso. Llegamos a esa maravillosa etapa llamada pubertad, en la que pues, experimentan un montón de cambios, a veces no identificarte del todo, no saber muy bien qué te está pasando, no identificarte con esos cambios, pasarlo mal con respecto a ellos. Es un momento en el que se necesita muchísima más intimidad, ¿no? Precisamente porque me estaré gestionando con todo ese proceso que estoy viviendo lo más probable. También es un momento en el que van a empezar a hacerse muchas preguntas acerca de su orientación sexual, a plantearse muchas cosas, como es lógico, y será importante acompañarles en ese proceso de entender los distintos tipos de relación social en todos los sentidos, no solo en cuanto a relaciones amorosas o de deseo, en todos los sentidos, relaciones de amistad, relaciones familiares, y dentro de esas estará esa parte de las relaciones, quizá el inicio de esas relaciones afectivas románticas o de atracción, sin más. Y superada la pubertad, pues nos metemos de lleno en la adolescencia, donde va a ser muy importante asentar esa comprensión de la diversidad sexual que ya veíamos en la etapa de los 3 a los 6 años, donde yo os comentaba, ¿no? Qué importante que en este momento hagamos hincapié, acompañemos, se pueda normalizar la diversidad, para que en un momento tan delicado como es la adolescencia no nos encontremos con todo este pastel de golpe que no hemos abarcado antes, que no hemos abordado antes. A lo mejor ahí es más difícil. Van a ser momentos de muchas dudas en la que se conforma a nivel psicológico. Estamos en todo el proceso de recolocar y recrear tu identidad y asentar esa identidad madura y adulta, y evidentemente eso conlleva, bueno, pues un sinfín de dudas y una montaña rusa de emociones y de cuestiones y de querer probar, ¿no? Me gustó mucho esta fotografía en la que tenemos como distintas caras que muestran distintas emociones, aparte de que yo creo que es algo muy característico, yo que tengo muy de cerca a la población adolescente, pues ese vaivén emocional, incluso ese proceso de ir probándote caras distintas, ¿no? Yo les digo muchas veces que es como que se están probando trajes para ver cuál les sienta bien. Y quizá de cada traje se van quedando una cosa, hasta que yo decido cuál es el traje con el que yo me siento de verdad identificado y cómodo. Y también pues será muy importante en esta etapa acompañar en el autocuidado. Efectivamente, tendremos que hablar con ellos de ITS, de reproducción, de consentimiento. Es difícil que si no hemos abordado nada con ellos, que si hasta ahora no hemos hablado con ellos de nada de esto, es difícil que lleguemos con 14, 15, 16 años, nos sentemos a hablar con estos chavales y pretendamos que puedan absorber todo esto y de repente desarrollar una capacidad de pensamiento crítico, de decisión, si no hemos hecho todo lo anterior. Así de importante es el poder introducir esa educación de forma temprana, que les pueda proteger en la medida de lo posible. Ya os he ido un poco, ¿no?, adelantando con lo que os comentaba, pues cosas que quizá no van a funcionar bien, no van a ir bien si no hemos trabajado desde pequeñitos. Pero algunas de las consecuencias principales o más preocupantes que podemos encontrar
a causa de no haber recibido una adecuada educación sexual temprana. Es, como os comentaba ya, el consumo temprano de pornografía, algo que cada vez está más en boca de todos. Ahora ya se oye hablar de ello en el telediario, en las noticias, en los medios, pero todavía hay mucha gente a la que cuando le comento, ¿no?, esta realidad se sorprende, no es para menos, eso desde luego. Pero claro, yo planteo qué vamos a hacer con esta sorpresa. No sirve de nada que nos horroricemos sin más, sino vamos a ver qué pasa, porque hay niños de 8 años consumiendo porno. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, con el riesgo que eso supone? Es importante, no vamos a demonizar la utilización del porno, esto podría ser todo un debate aparte, ¿no? Existen muchos tipos distintos de porno y habría que ver, ¿no? Bueno, pues como de seguro es ese porno, si se están cumpliendo con los derechos humanos, si no. Pero más allá de eso, que es un debate aparte, la realidad es que el porno es ficción, es una película. Y un niño de 8 años no va a tener la capacidad de comprender que eso que está viendo no es real, pero es la realidad que él se va a crear. Y tenemos que poder dar soporte y acompañar en ese sentido, ¿no?, para poder intervenir y cambiar esta realidad. Por otra parte, bueno, desgraciadamente, estamos en un momento en el que España va fatal en cifras, ¿no? Os pongo ahí incremento de cifras en una serie de valores y vamos mal en todas. Estamos viviendo un momento importante de aumento de las infecciones de transmisión sexual. Para que os hagáis una idea, desde 2013 se ha producido un incremento anual del 26% en una población, como os decía al principio, ¿no?, aparentemente sobreinformada, con capacidad para disponer de métodos anticonceptivos, pero sin embargo algo no está funcionando. También tenemos altísimas tasas de embarazos no planificados, violencia de género, violencia machista. Todos los días, desgraciadamente, vemos en las noticias una mujer que ha sido agredida o asesinada a manos de su pareja. También existen hombres que sufren malos tratos, evidentemente, pero desgraciadamente sigue siendo, las mujeres seguimos llevándonos la palma en la estadística y creo que es difícil el día que no sale una noticia de estas características en los medios, ¿no? Lo cual también yo creo que nos lo tenemos que plantear, ¿no? Y hay muchas campañas y es súper necesario, tenemos que seguir trabajando en ello, pero igual, estas campañas para intervenir en la medida de lo posible, para prevenir el riesgo, vale, ¿cómo podemos intervenir desde la base? ¿Cómo podemos irnos a los cimientos para que esto no siga pasando en el futuro, ¿no? Me da la sensación que con muchísimos de estos temas estamos creando tejados que no se sostienen sobre unos cimientos firmes ni paredes. Y entonces, al final, ese tejado está abocado a caerse, ¿no? En cuanto a violaciones, las cifras son escalofriantes. En el cuarto trimestre de 2020 se habían registrado 1.602 violaciones en España. Creo que son cifras lo menos como para pararnos no a dedicarle un pequeño espacio a esto. Creo que debería ser titular de todos los medios y pararnos a decir qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Otro tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo porque lo tengo muy presente en mi día a día laboral es el acoso escolar, el bullying. Bueno, existen muchísimos motivos por los que alguien puede sufrir bullying. Creo que el motivo principal por el que alguien sufre bullying es por la intolerancia de otro alguien, eso por delante de todo. Pero aclarado eso, que el culpable no es el que sufre el bullying, sino el que lo ejerce, sería bastante ilógico negar que existen una serie de variables
que favorecen o que facilitan el que alguien pueda ser objeto de abuso, de un abusador. El hecho de presentar conductas no normativas, conductas que se salen de lo que sería quizás socialmente esperado, tener una orientación sexual distinta de la normativa según la sociedad me ha marcado, no sentirme identificado con mi género de asignación, las personas trans, los niños trans en la escuela. Todos ellos son poblaciones de riesgo. No significa que por ello estés abocado a sufrir acoso, pero tienes altas posibilidades de que en un momento determinado no te traten bien en la escuela si no he educado en un respeto y en una tolerancia al prójimo y en una diversidad, como hablábamos antes. Las consecuencias del bullying son atroces, son terroríficas. No sé si quizá alguno de los presentes lo ha sufrido, quizá alguno de los que estáis aquí conocéis gente que ha padecido bullying por el motivo que sea, y seguramente podéis pensar en consecuencias que ha tenido, ¿no? Lo primero... Yo tengo un hermano con 11 añitos, hasta hace unos meses ha estado sufriendo bullying en el cole. Desde 1 año y pico tardamos mucho tiempo en enterarnos porque no nos contaron nada, ni en el colegio se habían dado cuenta, y ha sido horrible, y lo sigue siendo porque las secuelas son grandes. Pues muchas gracias, Marina, por compartir. Espero que el cole se ponga las pilas. Si no es así, porque sé que luego, oye, respetando absolutamente a todo el mundo, y estoy segura que todo el mundo intenta hacerlo de la mejor manera posible, pero desgraciadamente luego vemos muchas diferencias de un centro a otro, a veces aún gestionándose de la mejor manera posible las cosas no salen bien y bueno, es necesario tirar de otros recursos o de otras estrategias, pero bueno, espero que el colegio se ponga las pilas, ponga en marcha lo que tenga que poner en marcha y sobre todo que tu hermano pueda apoyarse, ¿no? El colegio ha estado como un poco limpiándose las manos hasta que nos hemos puesto muy serios. Ya. Y después de acudir a Policía Nacional y demás, se activó el protocolo anti-bullying, pero ya te digo que hubo que ponerse muy serio porque es que pasaban olímpicamente. Es muy triste, sí. Es muy triste, pero creo que ya un poco también porque es como una mancha en el historial del colegio y claro, cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Pero anteponer el prestigio a la vida de un niño me parece muy triste. No, pero no, la desde realidad... luego. Desde luego. No, el problema... Uy, perdón. No, adelante. Que el problema del centro es que muchas veces se intenta como intentar concienciar a partir de charlas del contra el bullying y demás, pero realmente no hacen nada. Y cuando, bueno, yo sí que sufrí bullying y durante un gran periodo de tiempo y no hubo ningún tipo de solución del colegio. Al fin y al cabo lo que me decían era cambiarme de colegio y así constantemente. Al fin y al cabo lo que quieren crear es que en su colegio no quiere que haya ese tipo de conflictos y es trasladar el problema a otro centro y si se vuelve a encontrar la misma situación, pues vuelve a repetirse como la escena y otra vez otro cambio y demás. Así que al fin y al cabo no hay ningún tipo de educación frente al bullying, porque mucha información nos meten de que estamos seguros, de que no va a pasar nada, que al fin y al cabo el colegio nos apoya, pero todo es a ti, a tus padres, y luego el miedo que también es contarlo, que también muchas veces, al fin y al cabo cuando me pasaba era el miedo de, joder, cómo llego a casa llorando y de repente tengo que sacarme las lágrimas porque no quiero que me vean así, entonces es esa situación. Entonces, bueno, eso, quería compartirlo y ya está. Muchísimas gracias, Juan, por compartir tu experiencia. Yo ya os digo que desgraciadamente de esto hablo todos los días con chavales, con algunos muy, muy jovencitos, y es terrorífico. Y luego encuentras esto, ¿no? que nos comenta el compi,
desde niños que les dices, hijo, ¿por qué no lo contaste antes? ¿No pediste ayuda? Y uno, les daba miedo las repercusiones si pedía ayuda, desde el que te dice que le daba tanta pena hacérselo pasar mal a sus padres que no se atrevía y que no quería hacerles pasar por ese sufrimiento, así que estaba él sufriendo el doble. Luego estoy acordándome de una persona que además parte del bullying que sufrió tenía que ver con un poco la expresión de género, ¿no? Era una chica, ella de hecho se siente chica a día de hoy, lo tiene claro, pero bueno, pues cuando era pequeña quizá tenía conductas que socialmente se categorizan más como masculinas, ¿no? Pues le gustaba más jugar al fútbol, quizá una vestimenta más masculina, y bueno, esto era otro de los motivos para apalearla día tras día. Y desgraciadamente además los adultos que podían haberle echado una mano avivaron ese fuego con comentarios como pues diciéndole a las chicas de clase ¡ay, animar a fulanita para que se va siempre con los chicos! Y cosas así que claro, a ti esto te lo cuentan y no sé a vosotros, pero a mí me explota la cabeza. Justo es lo que quería compartir, que muchas veces al fin y al cabo la víctima eres tú. Eres en plan como que por así decirlo, como que no hay como que tienes la culpa de algo, en plan de repente tú eres el culpable de que tienes ese, en plan, no sé, como a mí me llaman maricón y es como, soy el culpable de haber sido maricón. Yo qué sé, en plan, es como, pues no, chico, en plan, es una situación que al fin y al cabo, joder, te acabas sintiendo la peor mierda del mundo, el trauma te persigue, la desconfianza que crea y un poco todo. Entonces, al ser siempre como víctima y de repente pasar a ser dudado y que te cuestionen absolutamente todo de tus actos, es como, joder, en plan, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Sabes? Pero bueno. Desde luego. Me parece muy buena. Sí, sí. Hombre, que tiene que ser muy difícil, ¿no? Antes veíamos, que lo he puesto súper resumido, ¿no? Como los apartados interesantes en cada tramo de edad, porque dije, tampoco vamos a dar una clase, digo, ¿qué rollo? No os merecéis eso, pero sí que he puesto como los elementos más importantes, ¿no? Y veíamos esa parte de acompañar en el proceso de descubrimiento de mi propia orientación, que hay gente que lo puede tener muy claro, gente que no tanto, puede pasar también con la identidad, pero con muchísimas otras cosas, ¿no? Yo me imagino estos niños, niñas que han sufrido acoso por sus conductas, que en un momento determinado han sido tachadas, me vais a perdonar la expresión, de marica, de lesbiana, pero dicho como peyorativamente, es que esta es lesbiana. Cuando eres un niño que probablemente no entiendes ni lo que te están diciendo. Es que probablemente el que te lo está diciendo tampoco sabe, tiene muy claro que te está llamando, pero te están diciendo que es algo horrible. Evidentemente, si luego, en un momento determinado de tu vida, tú realmente entras en contacto con, a mí me gustan los chicos, las chicas, yo no me siento bien con mi género de asignación, quiero hacer un proceso de transición, y a ti toda la vida te han machacado por eso. Muchas veces lo que refieren en consulta es que si yo reconocía que me gustaban las mujeres, es que si yo reconocía que me gustan los hombres, estaba dándoles la razón. Les estaba diciendo a toda esa gente que me ha machacado toda la vida que tenían razón, porque me habían vendido que todo eso era malo y que yo soy malo. Así de duro es el bullying y las consecuencias que tiene. Estamos hablando en un primer tiempo, sobre todo, probablemente van a aparecer con muchísimos problemas de relación social, ¿vale? Desde llegar a fobias sociales, de no querer salir de casa, y niños que llegan a pasarse en su casa 2 y 3 años encerrados. Baja autoestima, todo esto que comentábamos, ¿no? El rechazo a mí mismo, el rechazo a partes de mí mismo. Bueno, luego, todo esto dando por sentado que si yo tengo una conducta determinada es que soy homosexual. No, bueno, es que a mí es que eso no significa nada. Es que ese significado se lo está dando la sociedad. Y luego yo tendré que ver que me gusta o no. Y sentirme también presionado desde esa parte y desde esa losa que muchas veces me están poniendo socialmente, ¿vale?
como os decía, ese miedo social me puede llevar muchas veces a dejar de ir a clase. Cuantísimo fracaso escolar en personas brillantísimas proviene de un miedo y un abuso y un acoso que han sufrido durante muchísimo tiempo, que lleva a depresión, ansiedad, a la aparición de autolesiones, ideación suicida y, en el peor de los casos, desgraciadamente, al suicidio. Y esto quizá no se dice en los medios, pero es que el suicidio es una de las primeras causas de muerte en gente joven y sería una causa de muerte evitable. Y el bullying tiene un papel muy importante en ello. Así que, así de importante me parece esto que estamos hablando. Porque si yo de primeras nada más empezar a hablar, quizá os pregunto, ¿qué tiene esto que ver con la depresión adolescente? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues podríamos ir hilando, ¿no? Pero cuando empezamos a abrir este melón y empezamos a ver todo lo que hay dentro, nos encontramos con este sufrimiento de la gente en cosas que serían evitables. Y como pasa con muchísimas cosas, ¿no? El conocimiento nos haga libres, ¿no? El saber nos da la oportunidad de muchas cosas y de luchar muchas cosas. Así que así de importante es todo lo que estamos viendo, al menos para mí, en mi humilde opinión, ¿no? Del mismo modo, os digo, hemos llegado a este punto, ¿no? Hablando de todo esto por las consecuencias que tiene el no recibir una adecuada educación sexual temprana. Por lo tanto, recibirla, pues podemos entender que puede otorgarnos un sinfín de beneficios, ¿vale? Yo creo que sería importantísimo destacar que una población que recibe una educación sexual temprana va a ser una sociedad más libre, con capacidad crítica a la hora de tomar decisiones, con mayor respeto y tolerancia propia y por el otro. Está comprobado que en aquellas poblaciones donde se da educación sexual temprana, se retrasa la edad de inicio de las relaciones sexuales, ¿vale? Porque muchas veces algunos de los argumentos de familias que tienen temor a que se hable de estos temas, lo cual es muy lícito, porque a lo mejor hace falta hablar de todo esto y explicar todo esto. Muchas veces te dicen, es que si les damos ideas, es que claro, pues háblales del tema y querrán descubrirlo antes. No. Descubrirlo no van a descubrir, ¿no? Antes hablábamos pues, de las exploraciones, de cómo descubro la masturbación. Si es que aparecer va a aparecer. Ahora, ¿va a aparecer por intuición o va a aparecer sabiendo lo que está apareciendo en mi vida? Como os decía, hay estudios que demuestran que las sociedades con educación sexual temprana se retrasa el inicio de las prácticas sexuales. Además, si me permitís, me gustaría agregarte algo. Por supuesto. A lo que decías del bullying y esto de utilizar como insulto el marica, gay, lesbiana, tal. Cuando los chicos aprenden términos como la homofobia, son capaces de detectarlo y decir, esa es una actitud homófoba, y le estás dando herramientas para poder revertir su situación de bullying. Y ahí es donde empieza cuando seas consciente de esto a los padres y eso, te das cuenta que educar en la diversidad es la solución para muchas cosas. Sería tan sencillo si lo vieran así. Totalmente. De hecho, no sé, las que estáis estudiando el máster, que hayáis podido ver la clase de Isidro sobre transexualidades infantiles, es maravillosa. Recomienda unos libros estupendos al final. Y yo ya me he comprado todos los cuentos infantiles sobre diversidad y me llegaron ayer, estoy emocionadísima, entonces voy por todo el hospital contando mis cuentos y me decían, los adultos me decían, qué cosa más tonta y qué fácil. Y digo, sí, por unas esquinitas de nada.
No sé si lo conocéis, el de Por cuatro esquinitas de nada, y bueno, pues habla un poco de, es un cuento que nos habla, ¿no?, de una serie de círculos que son amigos y hay un cuadrado y van todos a jugar y quieren pasar por una puerta que es redonda. Entonces todos los circulitos pasan, el cuadrado no puede y no saben qué vamos a hacer. Y entonces se plantean cortarle las esquinitas al cuadrado, pero claro, es que dices, ¿qué me va a doler? Y entonces de repente hacen un juego, se juntan todos los círculos, piensan ¿qué hacemos? Y entonces se dan cuenta que el problema no lo tiene el cuadrado, que el problema lo tiene la puerta. Pues vamos a ampliar la puerta para que pasen círculos y pasen cuadrados. Qué cosa más tonta, ¿verdad? Pues qué sencillo. Pues para ser muy sencillo y muy tonto, a la sociedad le está costando un montón darse cuenta que el problema no lo tienen las personas que son distintas. El problema lo tiene la sociedad, que les supone una crisis de pensamiento que alguien se salga de la norma. Así que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Qué importante la educación en diversidad sexual, que al final está en la base de todo esto, ¿no? De hecho, estábamos hablando de los beneficios y es que está aquí impregnado, ¿no? Justo os iba a decir, hay el hecho de dar esta educación previene de malestares físicos, emocionales, previene de ese bullying del que hablábamos, previene de la violencia de género. Es que lo único que puede llegar a erradicar la violencia de género de la sociedad no es dar una educación de prevención o de cuidado a las mujeres que lo sufren, que por supuestísimo, yo soy la primera que les dice a todos, pero sobre todo a las chicas, tened cuidado, no os vayáis solas a ciertas horas, protegeos, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que me toca hacerlo. Pero yo me planteo, ¿y si dejamos de criar abusadores? ¿Qué pasaría? Si empezamos a educar en respeto, en tolerancia, en cuidado, en diversidad. Evidentemente, excepciones habrá siempre. Y gente que no está de acuerdo en negativo y que quiere dañar al otro, creo que desgraciadamente existirán siempre. Pero vamos a ver qué pasa con esa gran mayoría, ¿no? Y qué podemos hacer. Os decía antes, ¿no? Os hablaba de la identificación temprana del abuso sexual en la infancia. Igual, vamos a intentar que no ocurra, vamos a dar estrategias para que los niños puedan protegerse en la medida de lo posible y que si les pasa algo que no debe pasar o sienten que están en riesgo puedan pedir ayuda. Y en el caso que haya ocurrido, vamos a facilitar la identificación lo más temprano posible, ¿no? Desgraciadamente, el abuso sexual en la infancia no es ni mucho menos un hecho aislado y anecdótico, y en muchísimas ocasiones, que esto es gran parte del problema, esos abusos los ejercen miembros de la familia, lo cual, claro, dificulta mucho a veces la detección y el abordaje, porque es alguien en quien tú confías, ¿no? No te va a hacer nada malo. Pero por eso, y aquí ya me voy adelantando un poco a diapositivas que veremos ahora y que hablábamos al principio de, en las manos de quién tiene que estar la educación, ¿no? Dentro de estos beneficios o dentro de las cosas que nos permitiría hacer este abordaje temprano, también nos va a permitir acabar con ciertos mitos y creencias erróneas que se han ido pasando de generación en generación, más los mitos de nueva creación, que si os interesa el tema, os recomiendo que leáis a Félix López, que es una eminencia en este campo y que tiene un libro específico del cual he sacado algunas de estas afirmaciones. He puesto ejemplos porque, pues igual me daría para hablaros durante 2 horas solo de los mitos, pero he puesto algunos que me han parecido de los más típicos, generales, que quizá hemos podido oír todos, ¿no? Pues para empezar, esa tontería de que la orientación sexual se elige, es aprendida, ¿no? Que está muy en la base de todo lo que hemos estado hablando ahora mismo. O sea, yo elijo
yo elijo que me gusta, no, vamos a ver. Yo no elijo mi orientación sexual. Yo en un momento determinado de mi vida voy a descubrir y voy a conectar con mi orientación sexual, pero no es algo que yo pueda elegir. Yo no me puedo levantar una mañana y hacer, hoy me gustan los chicos, hoy me gustan las chicas. Otra cosa es, o me gustan todos, oye, que puede ser también, y estupendísimo. Otra cosa es que yo esté en un momento de mi vida en el que me planteé, y a lo mejor toda mi vida he pensado que me gusta el batido de fresa, y en un momento de mi vida me doy cuenta que a lo mejor no solo me gusta el batido de fresa, que me gustan otras cosas. Pero no es algo que yo haya elegido, que si me esfuerzo lo puedo elegir. Este mito, que puede quedarse eso, bueno, es un mito. Este mito ha estado en la base del tratamiento de conversión que durante muchísimos años existió para personas homosexuales, que como muchos sabréis además, desgraciadamente, pues la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Y claro, su tratamiento se basaba en esto. Si esto es aprendido, yo te puedo condicionar tu deseo. Afortunadamente, creo que está más que claro, y a pesar de todo, todavía encontramos auténticas barbaridades en ofertas terapéuticas y demás. También muy típico que el deseo sexual es una energía incontrolable que necesita ser descargada y que es una condición necesaria para la salud. Este mito o esta creencia errónea es tremendamente importante porque perpetúa el abuso y la violación como una conducta que está justificada por instintos animales incontrolables, cosa que se sabe que no es cierta. Si algo nos diferencia de los animales es que nuestros instintos no son incontrolables y por lo tanto permitir esta afirmación sería justificar que yo puedo hacer o deshacer con el cuerpo de otra persona en base a mi propio deseo y mi propio instinto, ¿no? Luego, las mujeres no se masturban, que esto, bueno, sigue siendo debate a día de hoy, ¿eh? Creo que cada vez menos, y tengo la sensación de que el Satisfyer ha colaborado mucho en este salto, aunque solo fuese socialmente, ¿no? Hace un año, bueno, yo creo que fue antes del COVID, a un año y algo, fue el boom del Satisfyer y era una conversación que se tenía en todas las edades sociales. O sea, lo mismo lo hablaban adolescentes que lo hablaban las madres o las abuelas. Y me parece fantástico. Y si necesitábamos un Satisfyer para levantar esa piedra que no permitía hablar de la masturbación femenina en la sociedad, pues ole el Satisfyer. Yo tengo, si me permite, una teoría con respecto a lo del Satisfyer. Y que por un lado ha estado genial, porque es cierto lo que dice además que lo han usado y lo han hablado tanto chicas muy jóvenes como mujeres adultas, pero creo que al final el éxito de que la gente se atreva a hablar del succionador, de yo tengo un succionador y yo uso un succionador, es porque el fondo es que nuevamente le estamos dando la responsabilidad de nuestro placer a otra persona que no somos nosotras. Hasta ahora es como si me masturbo yo no, pero si me masturba mi pareja, bien. Y ahora como no soy yo la que consigue con mis manitas el orgasmo, sino que es el succionador el que me da el orgasmo, pues bueno, vale, tiene un pase. Pero si lo hago yo sola, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe es un pasito más que nos puede acercar a esa liberación real de la masturbación femenina. Desde luego, pues bueno, es que este tema daría para otra charla. Para otro. Si alguien todavía no tiene la charla, puede ir cogiendo ideas. Es verdad que yo creo que podríamos tener mucho debate, ¿no? Con el tema de la utilización del Satisfyer y de por qué ha sido tan aceptado socialmente, es verdad. Yo coincido contigo, creo que bueno, habría mucho para debatir y seguramente en el debate nos podríamos enfadar bastante en cuanto a permisos sociales, ¿no? Pero bueno, pero como decías, estoy de acuerdo,
ha sido un pasito más, creo que nos lo ha permitido. Y bueno, pues pasito a pasito se hacen grandes caminos, ¿no? Sí. Yo creo que ahora estamos en otra posición, o sea, antes es que no se planteaba hablar de masturbación femenina en una conversación, a lo mejor con tus amigas. Sí, pero yo, por ejemplo, que durante años he estado haciendo, no me gusta llamar las reuniones Tupper Sex, porque lo que yo hacía no era Tupper Sex, pero bueno, era una versión un poco mejorada de eso. Y yo seguía, eran grupos siempre de mujeres que se conocían entre sí, y cuando lanzaba la pregunta de quién se masturba, la mayoría se quedaban que no sabían ni dónde o sea, si hubieran tenido una cueva donde meterse, se hubieran metido. Bueno, es que te diré de hecho que lo recordaba el otro día con compañeras de la universidad, nos pasó en la universidad. No soy tan vieja, hace unos años que acabé, pero a lo mejor esto fue hace, no sé, 10 años, 12 años o así. Una conversación absolutamente coloquial, salió el tema de la masturbación en general, ¿no? Y pasó un poco esto, o sea, hubo como un grupo de la clase de vergüenza absoluta, tengo la cara del color de mis labios y no me puedo enterrar más rápido, a gente que no tenía problemas, a un chico que comentó, de hecho, y era un trabajo, o sea, estaba exponiendo un trabajo que creo que era algo de sexualidad, no sé si hablaba de abuso sexual o bueno, no me acuerdo exactamente, y en un momento determinado pues hizo un alegato como que bueno, que como la mujer en general no se masturba, entonces claro, bueno, yo soy psicóloga, entonces os podéis imaginar que el porcentaje de mujeres de la sala era abrumador comparado con el de los hombres, ¿no? Pero aún así me dio rabia porque no saltó ni la mitad de la gente que quería saltar y que se les estaba viendo porque les daba tanta vergüenza que el hablar implicase que es que lo hacías. Claro. Y eran chicas jóvenes, ¿no? Que dices, bueno, nosotras ya somos de otra generación, pues... No, yo de hecho creo que puedo afirmar que de las personas que menos pudor le ha dado decirme yo me masturbo, sí, yo me masturbo, han sido mujeres ya de una, no sé, 40 en adelante, más que chicas jóvenes. Hay ahora un problema nuevamente con esto, yo creo que en ciertos puntos vamos un poquito para atrás, pero bueno, seguiremos. Somos como los cangrejos, damos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. 1 para atrás, sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Marina, estoy súper de acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con más mitos y frases que seguro que hemos oído. El hombre tiene más deseo sexual que las mujeres, lo cual ya se combina con lo de que el deseo sexual es una energía incontrolable y ya apaga y vámonos. Que el pene y su tamaño es lo más importante en una relación sexual, que los hombres disfrutan del sexo ocasional más que las mujeres. Esto debe ser como lo de la masturbación. Hay prácticas enfocadas a cada género, debe ser, no lo sabíamos. Que los hombres son polígamos por naturaleza, lo cual también, claro, pues les ha dado históricamente un derecho, ¿no? Estoy yéndome a épocas muy antiguas, ¿no? En el que, bueno, pues se medio aceptaba, y luego me imagino que en cada pareja sería un mundo, pero se llegaba a entender que el hombre en un momento determinado tuviese amantes o hubiera tenido una infidelidad, porque es un hombre y tiene ciertas necesidades, ¿no? Mientras la mujer quizá estaba en casa limpiando, criando a los hijos, ¿no? Ahora, si era una mujer la que cometía esa infidelidad, bueno, de hecho, no nos tenemos que ir muy lejos. Estaba pensando en este país hace, no sé, 50 años, pero seguramente me he pasado en años y nos podemos ir a otras regiones del mundo, a otras zonas del mundo, donde el hombre tiene permiso para tener distintas amantes y la mujer sería repudiada por ello o incluso condenada a muerte, ¿no? O sea, así de grave es este mito. Y a eso se suma también la presión de chicas jóvenes que todavía no se sienten preparadas para tener relaciones sexuales y se someten a una relación sexual con un hombre para no perderlos, ¿no? Porque no
no hay mucho tiempo que pueda esperar. Tiene que ser ahora, si no te va a dejar por otra porque el pobre no se aguanta. Totalmente. Algo que escucho muy a menudo, habla de esta parte, también como el sentimiento de deuda, ¿no? Si tú y yo quizá hemos estado tonteando y a lo mejor incluso nos hemos estado dando unos besos y no sé qué, es que ¿cómo te voy a dejar con las ganas? Esto se lo escucho a chicas jóvenes casi todos los días. Digo, pero es que no le debes nada. O sea, ¿tú has firmado un contrato? Bueno, dice, ya, pues es que nos hemos liado. Digo, ¿y te lo has pasado bien? Me dice, sí. Digo, ¿entonces querías hacer más? No. Bueno, pues es que si estás conociendo a una persona, te ha apetecido, te gusta, quieres darte unos besos con esta persona, me parece estupendo, quieres acariciarte, fenomenal. Entonces, mucho desconocimiento, ¿no? Con respecto también a las prácticas sexuales, ¿no? Bueno, pues esta educación coitocentrista que hemos recibido, en la que el coito es el centro de la relación, de la práctica, y parece que es la única práctica. Y si no llegas a eso, es que no hemos terminado. Este día le preguntaba a una chica, digo, ¿pero qué es terminar? ¿Y cómo terminas? Pues no sé, no me lo había planteado. Digo, pues plantéatelo. Vamos a pensar, ¿qué quiero yo? ¿Qué esperaba yo? ¿Qué deseo yo? Si no sé todo eso, ¿cómo sé cuándo he terminado? ¿Cuándo me siento a gusto? ¿Cuándo no? Y efectivamente, o sea, al final todo esto vemos que está en la base también de muchísimas conductas de riesgo, ¿no? Antes hablábamos de cómo dentro de los beneficios hablábamos de cómo educar en esta educación sexual temprana, daba un pensamiento más crítico, una capacidad mayor de tomar decisiones en un momento dado, no dejarme influenciar tanto quizá por el grupo de iguales o por una persona que me está presionando en un momento determinado. Claro, es que si yo no he dado una base a estas personas, a estos chicos y chicas jóvenes que no tienen muy claro ni ellos qué quieren, qué les gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué pueden hacer? Y se van a sentir muy desvalidos probablemente. Y encima, lo que tengo de fondo es estas creencias, que muchas yo las he oído muchos años de mi vida y muchas son bien antiguas, pero que siguen estando presentes. Antes hablaba, de hecho, una compi sobre cómo en su libro, ¿no? de religión hablaban de que la masturbación era mala y demás. Yo no sé vosotros, pero yo lo recuerdo ya tipo broma, se decía tipo broma, pero lo de no te toques la colita que se te van a caer los dedos, te vas a quedar ciego. Al final, ¿qué te están diciendo? Si te tocas tu cuerpo, te van a pasar cosas malas. No sé si alguien quería... Sí, yo también quería comentar respecto a lo del coitocentrismo. Hace bastante poco, un par de meses, le pregunto a una amiga si ya había mantenido relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Y me dijo que no, que ella nunca había mantenido relaciones sexuales, pero ya había probado todas las otras cosas. Y yo dije, ¿qué? La cuestión era que no había tenido penetración. Entonces había hecho todas las otras cosas menos penetración. Entonces yo le dije, entonces relaciones sexuales ya mantuviste. Y no, ella no había mantenido. También es muy religiosa, ¿no? Y hay un poquito de eso también, pero me da gracia cómo el sexo y las relaciones sexuales están en lo que es la penetración pura y dura, porque si no hiciste eso, sos virgen y no tuviste relaciones sexuales. Es bastante curioso. Totalmente. Y los jóvenes lo sienten así y yo les estoy haciendo explotar la cabeza. O sea, yo cada vez en positivo, ¿no? Cada vez que dicen algo así les digo, pero ¿te refieres al coito? Y ya me miran y dicen, cambio la pregunta. O sea, que bueno, por lo menos algo debo estar consiguiendo con ellos, pero sí. Pero yo creo que nosotras mismas seguro
nos encontramos muchas veces pensando cosas que tenemos totalmente introducidas porque hemos crecido con ellas y no te das cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que a lo largo del máster y en las asignaturas de análisis de actitudes y demás, yo creo que hemos podido, ¿no?, comprobar y vernos a nosotras mismas diciendo, jo, somos un grupo grande de mujeres y a casi todas nos han pasado ciertas cosas, a cada una de una manera, pero a todas nos han pasado ciertas cosas. Todas hemos pasado miedo en un momento determinado, lo hemos pasado mal en un momento determinado, nos hemos sentido inseguras. No debería ser así. No debería ser lo normal que todo eso te haya pasado. Vale, pues me queda el último de los mitos que os he puesto. Ya os digo que había 200.000, pero he hecho un poco selección. El último que puse es uno de los nuevos mitos, digamos, ¿vale? Dice, no hay salud sexual sin conducta sexual. Las relaciones son una condición necesaria para la salud. Quería poner uno de los nuevos mitos porque refleja también esta parte, ¿no?, de cómo a veces nos vamos al otro lado. Claro que puede haber salud sexual sin que tengas conducta sexual, me refiero. Ahora tampoco estamos obligados a una práctica concreta, ¿no? Y por eso abajo he puesto en rojo nuestra idea de que hemos pasado de mitos muy represivos a los mitos de la experimentación, ¿no? Que parece que ahora es obligatorio experimentar y probarlo todo. Y si no lo haces, mal. Entonces, y estás oprimido también. O sea, en uno te estaban obligando a no hacer y en otro poco más que te están obligando a hacer, y si no lo haces te sientes de menos, te va a dar vergüenza quizá, ¿no? Si estás en un grupo de amigos, como lo que hablábamos antes, ¿no? Si antes tal vez en un grupo de amigas podía dar vergüenza hablar de si una mujer se masturbaba o no, ahora como tú no tengas el Satisfyer o no lo hayas probado, mal también y te van a juzgar, ¿no? Pongo este ejemplo, lo hemos hablado antes, pero también que nos lo planteemos, que al final yo creo que de lo que estamos hablando es de libertad, de crear una sociedad libre, que para que sea una sociedad libre tiene que ser una sociedad con pensamiento crítico, con capacidad reflexiva, para poder protegerse, para poder cuidarse, para poder tomar decisiones lo más coherentes posibles, dentro de que luego la coherencia de cada uno será distinta. No nos obliguemos, ¿no?, ni en positivo ni en negativo a tomar unas decisiones u otras. Yo siempre lo cuento, que me ha pasado justo esto porque, bueno, pues he tenido la típica relación. Con 14 años conocí al que hoy en día es mi marido, ha sido el único hombre con el que he estado, y mi relación pues ha sido la típica relación normativa, pareja heterosexual, lo conozco, todo va genial y bueno, pues 16 años juntos. He sentido vergüenza por eso. Me ha dado vergüenza decir que solo he estado con un chico en mi vida y además durante muchos años pensé que me estaba perdiendo algo muy importante por tener esa... Y al final es lo que dices, tanto porque haces mucho como porque haces... Que bueno, no pienso que haga poco, ¿no? Mi vida sexual es maravillosa, pero parece que como no estás con muchas personas y demás, pues ya te juzgan porque, buah, vaya vida rollo tiene que tener esta chica, ¿no? He vivido eso también y me he sentido muy acomplejada por eso, pero claro, luego decía, ¿qué hago? ¿Lo dejo si soy feliz por disfrutar de otro tipo de cosas cuando yo me siento bien? Al final descubrí que el problema no era mío, ¿no?, que era de la puerta, como tú has dicho antes. Efectivamente, efectivamente, pero sí, yo creo que además en la clase de diversidad sexual, hablando del término demisexual, lo estuvimos hablando, ¿no? Porque me acuerdo que Lola nos decía, en un momento determinado de la historia, tú solo quedabas y te liabas con alguien si tenías sentimientos, o sea, esto de que te robaban un beso, ¿vale? Llegó un momento que nos fuimos al otro extremo y entonces parece que tienes que salir y liarte con 20 una misma noche, y si no lo haces, ¿qué te pasa? Y entonces, en un momento determinado surge la necesidad de crear un concepto, ¿no?, que exprese a esa persona que necesita tener sentimientos para tener una relación con el otro. Porque al final lo que nos está pasando, yo creo que en esa búsqueda, que entiendo es necesario, yo creo que en
en la lucha, ¿no? por liberarnos de muchas cadenas y de muchas opresiones, pues a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Y reivindicamos la otra parte, que está fenomenal, pero una cosa es reivindicar y otra cosa es imponer. Que ahora tengamos la oportunidad de experimentar en cuanto a orientación, prácticas y demás, es maravilloso, pero no por ello todo el mundo tiene que hacerlo. Es esto que veíamos al principio con la definición de la sexualidad. Va a abarcar muchísimas cosas. Lo que yo os decía de la metáfora de la cómoda. Si es que cada cómoda es distinta y habrá cajones distintos y a lo mejor yo tengo aquí un cajón que no abro porque no tengo necesidad de abrirlo. Otra cosa es si yo tengo una serie de cajones que no soy capaz de abrir y a mí eso me está creando malestar. Ahí estamos hablando de otra cosa y tendríamos que ver. Pero si yo estoy satisfecho y estoy bien, ¿eh? como dice la compi Marina, pues si yo estoy fenomenal y estoy contentísima y tengo una vida sexual estupendísima con mi pareja, ¿por qué esta presión, ¿no? Porque de alguna forma me están dando el mensaje de que ahora lo que hay que hacer es experimentar. Oye, pues yo tengo la suerte de haber conocido a una persona y es la persona con la que encajo, con la que estoy feliz y con la que voy a experimentar 1.000.000 de cosas, pero voy a experimentar con esta persona. Pues será tan válido, ¿no? como todo lo demás. Y que quiénes somos nosotros para decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer, dentro de la libertad de cada uno, ¿no? Y mientras esa libertad no pise la libertad del de al lado. Y como hemos ido hablando, ¿no? Yo creo que era imposible no hacerlo a lo largo de toda la charla. Bueno, pues lo que queda claro es que es imprescindible la incorporación de una adecuada salud sexual temprana, que se base en el rigor científico, en el respeto, en la creación de un pensamiento crítico y que para ello es fundamental el trabajo conjunto de distintos agentes educativos. ¿Cómo va a ser la familia? Antes lo comentábamos, las familias tienen que ser, deberían ser modelos de igualdad, de respeto, de afecto y de actitud positiva hacia la sexualidad. ¿Cómo? Pues respondiendo, ¿no? Cuando los niños hacen preguntas, pues responder de una manera abierta, sencilla. Si no sé responder, decirlo tranquilamente. Oye, pues no lo sé, vamos a informarnos, vamos a buscarlo. Desde ahí iniciar esa prevención de riesgos, creando ¿cómo? Pues una relación de confianza y una relación basada en la comunicación. Por supuesto también los educadores, ¿no? En ellos recae esta parte pues, de la información más profesional, de conocimientos básicos de anatomía, fisiología, afectos sexuales, sociales, valores, ética sexual, tremendamente importante para respetarme a mí, para respetar al de al lado, esa prevención y educación de los riesgos existentes, como decíamos, pero que no nos focalicemos solo en ese área que es así pequeñita, vamos a abordarlo todo, ¿no? Dentro de educadores no están solo los profesores, es que cuando hablamos de educadores puede ser desde los profesionales de los centros educativos, personal experto en sexología que vaya a dar formaciones, las personas a cargo de actividades extraescolares, o sea, al final educadores, toda aquella figura presente, ¿no? en la vida de estos niños y niñas y que deja una huella en ellos. También importante la figura de los profesionales de la salud, que pueden desde participar dentro del proceso formativo de los chicos, de los centros educativos, ¿no? Porque quizá muchas veces nos puede pasar que hay profesionales más que interesados en incorporar esta parte de educación sexual, pero ellos mismos dicen, oye, yo tengo dudas, ¿cómo lo abordo con estas edades? Bueno, pues como decía antes, desde profesionales expertos en sexualidad, que sería lo ideal, y dentro de los distintos profesionales de la salud. Sería fantástico que hubiese recursos para que existiesen consultas, ¿no? En la que se pudiera hablar de esto, en la que poder hablar pues, cuando hay alguna cosilla que no funciona bien, no tengo dudas. Bueno, sería maravilloso. Pero bueno, vamos pasito a pasito a ver qué cosas conseguimos. Os quería compartir una frase de Félix López que me gustó un montón, la verdad, que dice así: todos somos seres sexuados, pero gozamos de la sexualidad de formas muy distintas.
para mí esta frase resume un poco todo lo que os he ido contando, esta chapa que os he soltado, y yo creo que es la base de todo, ¿no? Somos, os decía al principio, somos seres biopsicosociales, nuestra sexualidad es biopsicosocial y somos seres diferentes, individuales, todos distintos, y dentro de ese ser distinto hay algunos donde la diferencia es más evidente que en otra, y que eso no sea motivo para señalizar a nadie, para castigarle, para machacarle y para que esa persona se sienta dañada, ¿no? Vamos a luchar por darle el espacio que se merece a la sexualidad, que es un área más de nuestra vida fundamental. Hoy en día la sexualidad está en todas partes, está en los anuncios, está en la vida. Así es que el sexo se ha convertido en un producto de mercado que se utiliza constantemente, pero luego no hablamos de él. No tiene mucho sentido. Vamos a darle entidad a todas las dimensiones de la sexualidad, a dejarnos disfrutar de ella. Y si me lo permitís, pues termino con esta foto mía que también utilicé en el 8M, el Día de la Mujer, para hacer un poco mi pequeña reivindicación, y me pareció que encajaba perfectamente con la misma reivindicación que quería traer hoy, que es que esta lucha es de todos, no pueden ser luchas aisladas. No puedo luchar porque haya una adecuada educación sexual, por las mujeres, no, es que estamos hablando de lo mismo. El colectivo trans, bueno, todo el colectivo LGTBIQ+, todo habla de respeto, de igualdad, de tolerancia. Así que, como decía el 8M, si no vas a luchar con nosotras, quítate del camino y no me bloquees la salida de emergencia. Así que muchísimas gracias a todas, y bueno, espero que os haya resultado al menos un ratito interesante, y bueno, os agradezco un montón vuestra atención. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias, Esther. A ver si sé dejar de compartir pantalla, porque esto ya he dejado de compartir. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si hay alguna cosilla. Muchísimas gracias, porque yo soy de hacer las cosas así interventivas, dinámicas, y no sabía yo si el online nos lo iba a permitir, y os agradezco un montón que habéis intervenido y habéis traído cosas súper interesantes, y habéis contado un montón de cosas vuestras, que yo creo que es lo más chulo. No sé si alguien pues tiene alguna pregunta, algún comentario o reivindicación que quiera añadir. Bueno, yo creo que no estoy viendo el chat, pero que todo el mundo te está diciendo que es súper interesante, que nos ha encantado, y secundo todo lo que están diciendo. Y no sé si alguien tendrá dudas, pero me parece que has abierto temas súper interesantes, que además ha sido bastante dinámico, y no sé, me has dejado cosas que pensar. Sobre todo la reflexión que has hecho sobre la libertad me ha dejado bastante, bueno, pues ahí, dándole vueltas. Así bueno, que... Nos vemos este fin de entonces. Sí. Así que nada, muchas gracias, Esther. Oh, gracias a ti, Isa, por venir. No sé si en el chat, no he leído el chat, chicos. No sé si hay alguna pregunta. No te preocupes, Esther, no ha habido nada. ¿Vale? No hay preguntas, me refiero, o sea, que no haya habido nada. Vale. Genial. Vale, estoy viendo que habéis compartido el nombre de los cuentos. Yo me he comprado el del monstruo rosa, el de las esquinitas y el del cocodrilo que no le gusta el agua. Son geniales los tres, os los súper recomiendo. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado, lo tenía apuntado, pero se me ha olvidado. Cuando os he comentado lo del tema de la pornografía, Save the Children ha hecho una guía para padres sobre esta temática, creo que se llama Tenemos que hablar de porno. La podéis encontrar en internet, ¿vale? Y está bastante bien aquí, sí. Tenemos que hablar de porno, ¿vale? De Save the Children, porque, bueno, como decíamos, ¿no? Pues es un tema que cada vez parece que va peor, y que habrá que ponerse un poquito las pilas con ello.
me acabo de dar cuenta. Muchas gracias por la charla y por todos estos datos que... Mira que he dicho que no iba a hablar mucho, que no tengo la boca para moverla mucho, pero aún así he intervenido algún ratito y me ha gustado mucho. Que has conseguido hacerla muy dinámica e increíble todo lo que has y hemos conectado entre todos y que no has perdido el hilo y has sabido cómo conectarlo y que tuviese un sentido. Así que nada, muchas gracias. Oh, gracias a ti, Sonia, de verdad. Qué bien, qué bien. Una alegría. Le comentaba a Roberto justo antes de empezar que me preocupaba que el tema no fuera interesante para gente que formada, ¿no? Entiendo que quizás una charla más orientada a papis y demás. Me preocupaba un poco que quizá para vosotras fuera poco interesante porque evidentemente sabéis mucho y tampoco creo que os haya descubierto la pólvora, pero qué guay, si os ha gustado. Y ha sido, como decía Roberto, digo, mira, sí sirve para hablar un ratito, ¿no? De cosas que son importantes y que todavía tenemos que seguir luchando, pues mira, estupendo. Yo tengo una pregunta, pero es que en general de cómo funcionan estas charlas, porque es la primera vez que asisto y son como que es la gente que está haciendo el máster este año, cada uno presenta un tema o algo así, o como... Vale, ¿sí o no? Tal cual. Vale, me lo he imaginado porque se ha nombrado, pero súper bien, porque eso no, yo no estoy haciendo el máster, pero pues buscando información para hacer el máster porque estoy interesada, vi que había esto y dije, pues guay, es una buena manera de echar un ojo a ver qué ocurre y me ha gustado un montón, me ha parecido muy interesante, gracias. Me alegro, yo estoy haciendo el máster de sexología y género y te lo súper recomiendo. Sí, era el que estaba mirando yo también. Pues que... te lo recomiendo. Mega recomendable. Sí. Súper recomendable. Te cambia la vida. Total. Genial, muchas gracias. No, gracias a vosotras por la publicidad. Sí. Te lo recordaremos. Publicidad gratuita. Bueno, yo también buscando, igual que Carlota, buscando también desde acá en Chile, digamos, no hay mucho material o mucho para poder investigar. También llegué a la fundación investigando, averiguando y claro, de la misma manera que estoy interesada en el máster, quizás no sé si este año será muy posible, pero preguntando así como para aprovechar el momento, ¿es como posible hacerlo online, pero ver si las prácticas se pueden hacer presenciales, así como para aprovechar de visitar el país? Sí, el único problema que tenemos con las prácticas es que nosotros estamos en Madrid. Entonces, en Madrid tenemos convenio con muchas entidades que, bueno, este año no estamos funcionando igual por el tema del COVID, ¿no? Pero en Madrid tenemos disponibilidad, claro. Entonces, sí, se puede hacer online perfectamente. Y las prácticas, si se puede hacer de alguna forma presencial aquí, también. Si no, si se hacen fuera, igual que hay gente que es, digamos, de fuera de España o fuera de Madrid, bueno, pues nosotros estamos abiertas para montar cualquier tipo de convenio de colaboración y cualquier apoyo en ese sentido, claro, ningún problema, sí. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Espero verlos pronto en otra tertulia, igual. Bueno. Me voy a... Mañana mismo tenemos otra, que ya aprovecho para comentarla, se llamaba Historias de mujeres de dudosa moral. ¿Vale? Mañana a las 6. Este año la verdad es que tenemos bastantes tertulias, entonces a todas las que no estáis un poco en la Fundación Sespol, pues también os recomiendo el estar un poquito atentas a nuestro Instagram, a Facebook, ¿no? Que tenemos ahí la publicidad. Roberto, creo que es el jueves, ¿no mañana? Es el 18, sí. Es el jueves. Sí, es verdad, el jueves, sí, gracias, Sonia. Sí, el jueves. Mañana es uno de los pocos días que no tenemos nada. Mañana descansas. Mañana descansamos, sí. Pero es verdad, semanalmente vamos a tener mínimo 2 tertulias, o sea que esa parte que comentaba al principio, ¿no? De esa parte de educación sexual hacia el exterior, ¿no? Que no queremos que se quede todo dentro de la Fundación Sespol ni que se nos cree polvo, ¿no? Por así decirlo. Esto hay que ventilarlo. Así que fenomenal. Y muchas gracias, Esther, porque es verdad que la tertulia ha sido muy amena, ¿no? El tema es muy interesante, aunque es muy base, ¿vale? Pero no muy básico, que es la diferencia.
es un tema de base, ¿no? Pero no podemos darlo por un tema menor ni muchísimo menos, ¿no? No, está en boga, ¿no? Y una de las cosas que yo comparto contigo es esa idea de que, bueno, que a lo mejor tenemos que pararnos en algún momento, ¿no? Para volver a trabajar esa parte más básica, ¿no? Que es la que sostiene un poco todo lo demás, ¿no? Pero bueno, así que fenomenal, me ha encantado. Pues muchísimas gracias, chicos, ya voy a descansar hoy. Pues nada. Muchísimas gracias a todos, a todas, por haber estado y por haber participado tanto. Ha sido una gozada, de verdad. Pues muchas gracias y nos vemos otro día.